Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 14ª sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 15:05 del día 4 de junio de 2026, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que le solicito, secretaria técnica, por favor, prosiga en consecuencia. Con su venia presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, la licenciada Xochitl Antonio Lucas. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Gibran González Reséndiz. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Migración de Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esteban Tiberos Méndez. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Muchas gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Con instrucciones de la presidenta de este comité, doy lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 13ª sesión extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2016 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 356 requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. La de folio de terminación 358 requerida por la Oficialía Mayor. La de folio 362 requerida por la Consejería Jurídica Municipal. Y la de folio 382 requerida por la Dirección de Catastro Municipal. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación, el cambio de modalidad de entrega de la información a consulta directa para la atención de la solicitud de acceso a la información con número de folio de terminación 355 requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 367 y 368. Punto número 8, clausura de la sesión. Gracias. Pregunta a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No. En virtud de que no existen observaciones, secretaria técnica, les suelto someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que están 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 13ª sesión extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta anterior. 2. Se confirmó la ampliación de plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. 3. Se confirmó el proyecto de clasificación de información de una dependencia para dar cumplimiento a una solicitud de acceso a la información. 4. Se confirmó el cambio de modalidad de entrega de información para la atención a dos solicitudes de acceso a la información. Y 5. Se dio cuenta del informe mensual del mes de abril de la Dirección General de Transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les someto a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 13ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información. Una vez completada de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión
se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución local y el artículo 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 356, requerida por la Secretaría de Seguridad, la de folio de terminación 358, requerida por la Fiscalía Mayor, la de folio de terminación 362, requerida por la Consejería Jurídica, y la de folio de terminación 382, requerida por la Dirección de Catastro. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 356, en la que se requiere información sobre la operación de la Dirección de Tránsito Municipal durante los años 2022 a 2025, incluyendo presupuestos, gasto en patrullas, combustible, capacitación, salarios, estadísticas de accidentes viales, certificaciones de control y confianza, así como lineamientos y protocolos, entre otros. La solicitud 358 se requiere información sobre invasiones a predios propiedad del ayuntamiento, incluyendo el número de invasiones registradas, denuncias presentadas por dichos hechos entre 2021 y 2025, así como la identificación de los predios afectados, entre otros datos. La solicitud 362 se requiere copia de un oficio emitido por la Consejería Política, así como los contratos de prestación de servicios legales y asesorías celebrados, con motivo de una ampliación presupuestal, incluyendo toda la documentación relacionada. Por último, la 382 se requiere documentación relacionada con dos periodos identificados, consistente en cartogramas, planos, lindes, antecedentes de licencias y uso de suelo, así como información sobre la estructura y registro catastral de dichos inmuebles, entre otros datos. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido y con el fundamento del artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales, debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato exacto, aunada a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si existe una intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ningún comentario por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 01. En virtud de las instrucciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único. Se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia, para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNC, en términos del acuerdo 01 de la quinta sesión extraordinaria de este comité. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. ¿Cómo existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo? Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y su caso aprobación del cambio de modalidad de entrega de la información a consulta directa para la atención de la solicitud de acceso a la información con número de folio de terminación 355, requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la cual se requiere información relacionada con los programas de bacheo, encarpetado, mantenimiento vial y rehabilitación de calles ejecutados durante los ejercicios 2022 a 2025, incluyendo presupuesto, contratos, documentación, soporte de las obras, auditorías e informes técnicos, así como programas y convenios, entre otros datos. El área realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida y manifestó por parte de la misma que puede ser proporcionada mediante los mecanismos de acceso público ya disponibles, así como a través de ligas electrónicas y obligaciones de transparencia certificadas. No obstante, respecto a diversas documentación soporte contenida en los expedientes de obra, el área informó que esta se encuentra integrada en 137 expedientes físicos correspondientes al periodo solicitado, y que, como referencia, uno de ellos contiene más de 14.000 hojas de documentación técnica y administrativa, por lo que la revisión y reproducción de la información requerida representa un volumen considerable que excede las capacidades técnicas de la dependencia para atenderla en la modalidad originalmente elegida. Por ello, solicita al comité aprobar que la entrega de la información restante se realice mediante la modalidad de consulta directa, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Transparencia Estatal, proponiendo que la consulta se lleve bajo las siguientes condiciones. 1. La solicitud será atendida por el personal adscrito de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal y con presencia del personal de la Dirección General de Transparencia el día 19 de junio con horario de 15 horas a 16 horas en las instalaciones de la dirección. 2. El solicitante deberá acudir con lápiz y libreta para toma de notas, sin permitirse el uso de dispositivos para capturar imágenes o dispositivos para reproducir la información. Y tercero, la información deberá ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples.
Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se aprueba el cambio de modalidad de entrega de la información a consulta directa para la atención de la solicitud de acceso a la información con número de folio de terminación 355, así como las medidas y condiciones propuestas por la dirección para el desahogo de dicha consulta, a efecto de poner a disposición de la persona solicitante la documentación requerida. Y segundo, se instruye a la dirección para que en coordinación con la Dirección General de Transparencia lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información en la modalidad aprobada, en términos de lo expuesto ante este comité. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. No existen 5 votos por la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y disponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de acceso a la información por número de folio de terminación 367 y 368. Al respecto, se informa que se recibieron solicitudes en las que se requiere copia de diversos documentos relacionados con autorizaciones urbanísticas emitidas por la Dirección de Administración Urbana, consistentes en una licencia de urbanización definitiva y su prórroga para una obra de construcción pluvial, así como una notificación favorable de alumbrado público para desarrollo urbano, incluyendo anexos técnicos, planos, memorias descriptivas y demás documentación que integra los expedientes correspondientes. Derivado de la búsqueda realizada en los archivos físicos y digitales del departamento adscritos a la dirección, el área informó haber localizado la documentación solicitada. Sin embargo, advirtió que los expedientes contienen diversos datos personales y patrimoniales susceptibles de identificar directa o indirectamente una persona física, tales como planos catastrales, superficie de inmuebles, datos de lote y manzana y firmas autógrafas. Por tal motivo, solicitó este comité analizar y en su caso confirmar la clasificación de dichos datos como información confidencial de manera parcial, contenidos en 6 documentales, a efecto de generar las versiones públicas correspondientes y garantizar el acceso a la información, sin vulnerar la privacidad de terceros. La clasificación propuesta encuentra sustento en los artículos 115 y 116 de la Ley de Transparencia y 105 de la Ley de Transparencia Estatal, así como los lineamientos generales de materia de clasificación y clasificación de la información. Asimismo, el área señaló que la divulgación de los datos antes referidos representa un riesgo real, demostrable e identificable para la privacidad y protección de datos personales de particulares involucrados, toda vez que se permitiría su identificación o vinculación con bienes inmuebles de su propiedad, sin contar con el consentimiento de sus titulares para su difusión. En consecuencia, se elaboraron las versiones públicas respectivas, conservando accesible la información sustantiva de los expedientes solicitados y testando únicamente los datos considerados confidenciales. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03. En virtud de las disposiciones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto de los documentales contenidos en los expedientes de la Dirección de Administración Urbana para dar atención a las solicitudes de acceso a la información con números de folio 367 y 368, al contener datos personales y patrimoniales cuya divulgación permitirá identificar o hacer identificables a personas físicas. Y segundo, se aprueban las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Administración Urbana para la atención de las solicitudes antes referidas. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. El informe existen 5 votos por la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, el número 8, por ejemplo, la clausura de la sesión. Muchas gracias. No habiendo más asuntos de tratarse, clausura esta 14ª sesión extraordinaria 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 15 horas con 19 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.